Cuando Ricky Nelson falleció trágicamente en un accidente de aviación en la Nochevieja de 1985, el mundo lloró la pérdida de un icono muy querido. Pero detrás de los titulares y el dolor público había una historia que nadie vio venir. La mayoría supuso que Ricky había muerto casi sin dinero. Su publicitado divorcio le había dejado sin blanca, más de $1 millón. Estaba endeudado hasta las orejas, pidiendo prestado a amigos, retrasando el pago de facturas. Apenas aguantando. Los rumores eran crueles. Ricky Nelson, el ídolo adolescente que llegó a agotar las entradas de los estadios, no tenía nada más que dar a sus hijos que una montaña de deudas impagadas. Sus 4 hijos se prepararon para lo peor. ¿Herencia? No habría ninguna. Parecía que el legado de su legendario padre no acabaría en celebración, sino en ruina financiera. Pero entonces, un giro. Mientras revisaba las pertenencias de Ricky, su hermano encontró algo extraordinario. Un testamento olvidado, guardado y amarillado por el tiempo. Cuando los abogados se pusieron manos a la obra y empezaron a indagar, descubrieron una verdad asombrosa. Durante décadas, las discográficas habían estado desviando dinero de los derechos de Ricky, estafándole millones. El robo era tan masivo y sistemático que incluso el juez que presidía el tribunal se quedó sin habla. Se presentaron demandas, se libraron batallas, y cuando por fin las cosas se calmaron, los hijos de Ricky, que en su día pensaron que solo habían heredado dolor y deudas, se encontraron de repente con una riqueza inimaginable. Los pagos fueron asombrosos. La música de Ricky, durante mucho tiempo infravalorada en las salas de juntas, por fin había dado sus frutos. Pero la historia no acabó ahí. Uno de los hijos de Ricky no recibió nada, ni un céntimo. La razón de esta sorprendente exclusión destrozó a la familia y, cuando se supo la verdad, dejó atónitos incluso a los fans más devotos de Ricky. En lugar de crecer en tranquilos suburbios, Ricky creció en estudios de grabación y escenarios de sonido. Las cenas familiares podían convertirse en ensayos. Las vacaciones a veces se convertían en guiones. Era como vivir dentro de un foco permanente, donde todo parecía guionizado, incluso los momentos ordinarios. Cuando Ricky tenía solo 8 años, en 1949, se incorporó al programa de radio junto a su hermano David. Mientras la mayoría de los niños de su edad jugaban a las cartas de béisbol o montaban en bicicleta, Ricky memorizaba frases y cobraba cheques. Se convirtió en una estrella antes incluso de alcanzar los 2 dígitos. Al público le encantaba su naturalidad, y a los 10 años ya era un nombre conocido. Pero la fama tenía un precio. No había fiestas de cumpleaños con compañeros de clase, ni equipos deportivos, solo luces, cámaras y responsabilidad. Ricky realmente no llegó a ser un niño. Su patio de recreo era un estudio. Su infancia, en muchos sentidos, fue sacrificada por la marca familiar. En 1941, la familia se trasladó a Los Ángeles y se instaló en una encantadora casa, Colonial Cape Cod verde y blanca en el 1822 de Camino Palmero. Aquella casa no era solo un hogar. Se convirtió en el rostro de la televisión estadounidense. Apareció en innumerables episodios de la serie, convirtiéndose en uno de los hogares más icónicos de la cultura pop. Los fans incluso pasaban en coche para echar un vistazo. Pero dentro de esas paredes era un negocio. Allí se escribían los guiones. Los ensayos se hacían en el salón. Ozzy dirigía la operación como un barco hermético, y los niños formaban parte de la tripulación. Sus vidas reales eran inseparables de sus personajes en pantalla. Esta mezcla de ficción y realidad hizo que la serie tuviera un gran éxito. Pero a Ricky se le desdibujaban los límites. ¿Qué era real y qué era para aparentar? Ricky también luchaba mucho contra el asma. No eran solo algunos ataques de tos aquí y allá. No iba a la escuela. Estaba lejos de sus amigos y a veces se quedaba sin aliento con solo cruzar una habitación. Mientras otros niños jugaban, Ricky se quedaba en casa, leyendo o escuchando música. Le hacía estar callado, pensativo. Observaba más que hablaba. Esta faceta discreta se convertiría más tarde en parte de su encanto. En la pantalla, tenía una intensidad silenciosa que lo distinguía. Detrás, sin embargo, había un niño solitario que intentaba respirar y sentirse normal. Cuando empezó el programa de radio en 1944, Ozzy y Harriet contrataron a actores para que interpretaran a sus hijos. Pero a Ricky y David eso no les gustaba. Querían interpretarse a sí mismos y presionaron para conseguirlo.
En 1949, estaban protagonizando el espectáculo como ellos mismos. Esto no se había hecho antes. Era una extraña mezcla de vida familiar real convertida en entretenimiento. Y funcionó. Los índices de audiencia subieron y la gente se obsesionó con los Nelson. Ricky no se limitaba a interpretar un papel. Lo vivía cada día. Su vida real se convirtió en propiedad pública y los fans se lo comieron. Fue el primer reality familiar de Estados Unidos, décadas antes, que se convirtió en un género. Luego vino 1957. Ricky tenía 17 años cuando interpretó I'm Walking, The Fats Domino, en el programa de televisión The Family. Fue electrizante. Las chicas de América se desmayaron. El single vendió más de 1 millón de copias. De la noche a la mañana, se convirtió en el rostro de la moda adolescente. Pero fuera de la pantalla, la vida de Ricky ya se estaba convirtiendo en algo mucho más adulto. Fiestas, chicas, coches rápidos. La fama abría todas las puertas, y Ricky entraba por todas ellas. Era encantador, pero salvaje. Educado en las entrevistas, pero rebelde entre bastidores. Empezó a dejarse crecer las patillas y a peinarse hacia atrás. Pequeñas rebeldías que molestaron a sus padres, que seguían queriendo mantener el control. Ese mismo año, su primer sencillo con Imperial Records, Bebop Baby, hizo historia. Acumuló 750,000 pedidos antes de llegar a las tiendas. Ricky ya no era solo un ídolo adolescente, era un gran negocio. Su álbum debut, Ricky, encabezó las listas de éxitos. De repente, ser joven y guapo no era solo bonito, era dinero en efectivo. Las discográficas vieron signos de dólar en cada adolescente con una guitarra, y Ricky demostró que funcionaba. Pero Ricky también se involucraba en relaciones intensas, algunas que habrían escandalizado a sus fans si lo supieran. Una de ellas fue con Marianne Gaba, que interpretaba a su novia en televisión. Fuera de la pantalla, las cosas eran calientes. Ricky admitió más tarde que se besuqueaban durante horas, lo que, en los años 50, era un escándalo en ciernes. Incluso le regaló un anillo de oro con la inscripción «Para Marianne, con amor Rick». Ella pensó que significaba que iban en serio. No lo hizo. Ricky ya estaba saliendo con otras chicas, entre ellas la cantante Lori Collins, con la que empezó a componer música. Para el público, estaba limpio. Pero el verdadero Ricky era un adolescente en la vía rápida, y pocos sabían la verdad. Todo esto puso muy nerviosos a sus padres. Ozzy y Harriet no eran solo padres. Eran productores, managers y guardianes. Odiaban la cantidad de novias que Ricky tenía. Pensaban que el amor arruinaría su enfoque. Ozzy era especialmente estricto. A pesar de que Ricky ganaba $500 a la semana, a mediados de su adolescencia, su padre retenía el dinero. Ricky solo recibía una pequeña asignación. Su padre no quería que se echara a perder. Ese control se extendía también a su vida personal. Los rumores de compromisos fueron aplastados. Se desaconsejaban las relaciones serias. Pero Ricky, ya acostumbrado a la fama y la presión, empezó a rebelarse. Novias secretas, fiestas nocturnas. Todavía era la cara de la familia favorita de la televisión de América. Pero entre bastidores, se escapaba cada vez más de su control. Ricky Nelson solo tenía 17 años cuando su álbum de debut alcanzó el número 1. El álbum, titulado simplemente Ricky, salió a la venta en octubre de 1957. En pocas semanas, copó las listas de éxitos y se mantuvo en el primer puesto de la lista Billboard LP durante 2 semanas. En aquel momento, era el artista más joven en conseguirlo. Pero no se trataba solo de un adolescente cantando canciones pegadizas. Ricky ya era una estrella de la televisión gracias a las aventuras de Ozzy y Harriet, uno de los programas más vistos en Estados Unidos. Cada semana, millones de personas le veían no solo actuar, sino cantar. Mientras otras estrellas como Elvis dominaban la radio, Ricky dominaba el salón y las ondas. Canciones como Bebop Baby y Have I Told You Lately That I Love You ya estaban en las listas de éxitos antes de que el álbum saliera a la venta. Su éxito no fue una coincidencia, era un sistema. Ese sistema tenía una mente maestra detrás. Su padre, Ozzy Nelson. Como productor del programa de televisión de su familia, Ozzy vio una oportunidad que nadie más tenía. Al final de cada episodio, Ricky interpretaría una canción nueva. Esto no era solo bonito, era genial. 10 millones de personas lo sintonizaban cada semana. La exposición fue masiva.
Cuando Ricky cantó I'm Walking en el programa en abril de 1957, la canción saltó al número 4 de las listas. Su cara B, A Teenager's Romance, subió aún más hasta el número 2. Ese tipo de impacto era inaudito. Ozzy se aseguró de que las canciones de Ricky formaran parte de la historia y controló muy de cerca dónde aparecía Ricky. Ni siquiera le dejaba ir al Ed Sullivan Show. ¿Por qué compartir el protagonismo cuando podían quedarse con toda la atención? Entonces llegó Poor Little Fool. En agosto de 1958, se convirtió en la primera canción en encabezar la nueva lista Hot 100 de Billboard. Solo eso ya habría sido historia, pero hay más. La canción fue escrita por una chica de 15 años llamada Sharon Sheeley. Ricky la grabó a regañadientes. Ni siquiera iba a ser un single, pero a las emisoras de radio les encantó. Ese momento cimentó el lugar de Ricky en la música para siempre. Su patrimonio sigue ganando dinero con ella. La canción ha sido versionada muchas veces, pero nadie más podrá ser el primero en el Hot 100. Ese es el título vitalicio de Ricky. Entre 1957 y 1962, Ricky colocó 20 canciones en el Top 40. Solo Elvis tuvo más en ese tiempo. Su primer sencillo con Imperial Records, Bebop Baby, vendió más de 1 millón de copias. Antes incluso de que saliera a la venta, tenía 750,000 pedidos anticipados. Su contrato era igual de salvaje, $50,000 garantizados durante 5 años, más el control total sobre sus canciones y las ilustraciones del álbum. Eso era inaudito para un adolescente. El dinero de esos éxitos tampoco dejó de fluir. La televisión seguía promocionando sus discos. En 1960, el Club Internacional de Fans de Ricky Nelson contaba con 9,000 delegaciones en todo el mundo. Ricky no solo era rico, estaba en todas partes. En 1959, demostró que también sabía actuar. Protagonizó Río Bravo con John Wayne y Dean Martin. Su papel de Colorado Ryan le valió una nominación al Globo de Oro al actor revelación más prometedor. Pero mientras su actuación era elogiada, algo más se ponía de manifiesto: sus gastos. Ricky vivía a lo grande. Trajes a medida, coches de lujo, clubs VIP. Se relacionaba con la élite de Hollywood. Se decía que tenía una asignación mensual de $5,000, que hoy serían unos 5,500. Ese papel impulsó su carrera, pero también reveló su gusto por la buena vida. La fama no solo le daba dinero, lo estaba cambiando. Irónicamente, 1961 también le dio uno de sus mayores éxitos, Traveling Man. Sam Cooke lo rechazó primero, no creía que encajara con él. Ricky se arriesgó y demostró que todos estaban equivocados. La canción alcanzó el número 1 en abril y vendió más de 1 millón de copias en pocas semanas. La cara B, Hello Mary Lou, también se convirtió en un éxito. 2 grandes éxitos en un solo disco. Ricky tenía oído para las canciones que otros se perdían. Fue una de las últimas grandes victorias antes de que todo cambiara. Entre bastidores, se estaba frustrando. Los músicos de sesión más veteranos no respetaban el rock and roll. Algunos se negaban a tocar como él quería. Uno incluso le dijo: «Chico, esto no es música». Así que Ricky los despidió. Construyó su propia banda, músicos jóvenes que creían en el sonido que estaba persiguiendo. Le costó mucho. Salarios, equipos, viajes, pero le dio el control. Uno de esos nuevos miembros era James Burton, que se convertiría en una leyenda por derecho propio. No se trataba solo de sonido, se trataba de respeto. Ricky estaba harto de ser tratado como una marioneta, pero ningún control podía detener lo que vino después. En 1964, los Beatles golpearon América como un maremoto. Su aparición en el programa de Ed Sullivan en febrero lo cambió todo. En abril, ocupaban los 5 primeros puestos de la lista Billboard. Elvis luchó, al igual que todos los demás. Ricky no fue una excepción. Su canción For You de ese año apenas entró en los 40 principales. La magia se estaba perdiendo. La invasión británica no solo trajo nueva música, restableció las reglas. Rick Nelson ya era una estrella de la música cuando conoció a Chris Harmon, de 16 años, el día de Navidad de 1961. Él tenía 21. Ella era hija de la leyenda del fútbol Tom Harmon y de la actriz Elise Knox, y hermana de la futura estrella de la televisión Mark Harmon. Sobre el papel, parecían la pareja soñada de Hollywood. Famosa, atractiva y criada bajo los focos,
Pero ese sueño se convirtió en una larga y dolorosa pesadilla. Desde el principio, Rick estuvo bajo presión. Su padre, Ozzy, controlaba sus finanzas. Chris, criado en el lujo, quería un estilo de vida lujoso. Rick trató de mantener el ritmo, pero el gasto nunca se detuvo. Casas, coches, ropa de diseño y vacaciones exóticas vaciaban su cuenta bancaria año tras año. A finales de los 70, Rick estaba arruinado. El cuento de hadas se había derrumbado. Cuando se casaron el 20 de abril de 1963, no fue precisamente romántico. Fue una boda escopeta. Chris ya estaba embarazada, y sus padres católicos insistieron en una ceremonia rápida. Rick, que no era católico, tuvo que firmar un compromiso formal prometiendo educar a sus hijos en la fe. No fue su elección, fue una exigencia. Tuvo que tomar clases de catolicismo y seguir las reglas solo para mantener la paz. Se suponía que la boda era una celebración, pero entre bastidores, se trataba de control, presión y de montar un espectáculo para el mundo. Esa presión nunca cesó. Extrañamente, los padres de Rick querían a Chris. Habían rechazado a todas las demás chicas con las que había salido, pero no a ella. Estaban encantados de unir a las familias Nelson y Harmon. Chris tenía la imagen adecuada, con clase, conectado y de la realeza de Hollywood. Parecía una pareja perfecta, pero esa ilusión se desvaneció rápido. Rick, que siempre había seguido las estrictas normas financieras de su padre, ahora tenía una esposa que quería todo lo que el dinero podía comprar. No hacían presupuestos, solo gastaban. Cuando la carrera de Rick se enfrió a mediados de los 70, las facturas no lo hicieron. Chris lo quería más en casa. Rick tenía que seguir de gira. Estaba al límite emocional y económicamente. El matrimonio que una vez impresionó a todo el mundo acabó con una factura legal de $1 millón. Después de su boda, Chris incluso se unió a Rick en las aventuras de Ozzy y Harriet. Se interpretaba a sí misma en el programa y aportaba sus propios ingresos, pero 2 sueldos solo significaban más gastos. Ninguno de los dos sabía ahorrar. Estaban rodeados de agentes, asistentes y contables, pero nadie detenía la hemorragia. Rick, que antes seguía las estrictas normas monetarias de su padre, ahora lo estaba tirando todo por la borda solo para mantener el estilo de vida. Chris, sintiéndose atrapado en un mundo televisivo falso y en un matrimonio que se desmoronaba, empezó a alejarse. Para entonces, estaban demasiado lejos. El sueño de Hollywood se convirtió en un colapso financiero a cámara lenta. En 1965, Rick y Chris rodaron juntos una película titulada Amor y Besos. Su padre la dirigió. La historia trataba de 2 adolescentes que se fugan y luchan por vivir con los padres del novio. La trama era desenfadada, pero la realidad era oscura. Sus problemas de la vida real ya se reflejaban en su trabajo. Los críticos pensaron que se trataba de un reparto inspirado, pero nadie se dio cuenta de lo cerca que pegaba la película de la realidad. Rick interpretaba a un estudiante de instituto a pesar de tener 25 años. La actuación de Chris recibió pocos elogios. Entre bastidores, su matrimonio se desmoronaba. Ozzy utilizó la película para sacar a la luz asuntos privados, poniendo el drama personal en pantalla de una forma que resultaba más dolorosa que entretenida. Fue incómodo y profético. En 1969, Rick estaba desesperado por escapar del pasado. Formó la Stone Canyon Band para reinventarse, mezclando country y rock antes de que estuviera de moda. Reclutó a Randy Meisner, que más tarde se uniría a los Eagles. La banda tenía potencial, pero el momento era difícil. Rick pasó de ser cabeza de cartel en grandes salas a actuar en pequeños clubes por poco dinero. Meisner renunció, diciendo que no estaba ganando dinero y se sentía estancado. Los álbumes Rick Sings Nelson e In Concert se adelantaron a su tiempo, pero no se vendieron. Rick perseguía la libertad artística mientras veía esfumarse su fama y sus finanzas. Estaba decidido a demostrar que era un músico serio, aunque le costara todo, y casi lo consiguió. Entonces llegó el momento que lo destrozó. 15 de octubre de 1971. Madison Square Garden. Un espectáculo de rock and roll. Rick se presentó esperando amor, pero fue abucheado. Dejó la I de Ricky, tratando de avanzar con un nuevo sonido. Tocó Honky Tonk Women. El público quería los viejos éxitos. Algunos dijeron que no se trataba de la música. Culparon a la actuación policial entre la multitud. Pero Rick creía que el mensaje era claro. No querían al nuevo él.
Abandonó el escenario humillado y observó el resto del espectáculo entre bastidores. Al final, le convencieron para que volviera y tocara los clásicos. El público finalmente aplaudió, pero el daño ya estaba hecho. Aquella noche rompió algo en él, pero de aquel desastre surgió una sorpresa. En 1972, Rick escribió Garden Party. Era personal, era crudo, era real. El estribillo lo decía todo. No puedes complacer a todo el mundo, así que tienes que complacerte a ti mismo. Esa canción tocó una fibra sensible. Alcanzó el número 6 en el Billboard Hot 100 y se convirtió en disco de oro. Por un momento, Rick estaba de vuelta. Fue su primer éxito en el top 10 en casi 10 años. Los fans que lo habían descartado ahora cantaban con él, pero no duró mucho. Otros singles, como Palace God, no llegaron a ninguna parte. En 1974, su discográfica ya no sabía qué hacer con él. Álbumes como Windfall fracasaron. Empezó a actuar en parques de atracciones. Aceptó papeles menores en televisión. MCI lo abandonó. Garden Party se convirtió tanto en una victoria como en una despedida. Rick Nelson fue en su día el chico de oro del pop estadounidense. Pero a mediados de los 70, su vida estaba fuera de control. Su matrimonio con Chris Nelson se desmoronaba, unido solo por las apariencias. Rick estaba de gira constantemente, tratando de mantener su lujoso estilo de vida. Colegios privados, casas de lujo y una montaña de facturas. Pero cuanto más trabajaba, más distante se volvía. Chris se sintió abandonado. Rick se sentía atrapado. Sus conversaciones se convirtieron en discusiones, y el hogar que habían construido se convirtió en un campo de batalla. En 1977, tras otra larga gira, Rick volvió a casa esperando entrar en calor. En lugar de eso, se encontró encerrado fuera. Chris había trasladado todas sus pertenencias a una casa de alquiler. Y cuando llegó, ella estaba dentro. Con 2 animadoras de Los Angeles Rams, Rick estaba conmocionado, humillado. Ese momento lo dejó claro. No había vuelta atrás. Chris afirmó que lo hizo por los niños, culpando al supuesto consumo de drogas de Rick. El equipo de Rick lo negó todo. Pero el daño ya estaba hecho. Su matrimonio estaba roto sin remedio. En 1980, lo intentaron de nuevo. Rick compró la vieja mansión de Errol Flynn en Mulholland Drive por $750,000. Iba a ser un nuevo comienzo, pero Chris le exigió que dejara la música y se convirtiera en actor. Rick no podía, estaba ahogado en deudas y necesitaba hacer giras solo para sobrevivir. La mansión no trajo la paz, trajo más estrés. Corrían rumores de que estaba embrujada. La familia oía ruidos, las luces parpadeaban y el dinero no paraba de salir. La casa de sus sueños se convirtió en una pesadilla. El divorcio se puso feo. Chris acusó a Rick de drogadicción y de no ser un buen padre. Ella dijo que sus hijos morirían si se quedaba. Rick contraatacó, acusándola de abusar del alcohol y de dejar a los niños en manos del personal. La batalla judicial se prolongó durante 5 años. Solo en abogados se gastaron más de $1 millón. Ambas partes estaban emocionalmente destrozadas, y los niños se quedaron en medio, viendo cómo sus padres se destrozaban mutuamente. A finales de 1982, todo había terminado. El divorcio era definitivo. Rick fue condenado a pagar $4,000 al mes en concepto de manutención. Él tenía la custodia compartida de sus 4 hijos, que iban en edades de 8 a 19. Pero estaba casi arruinado. La lucha legal le había agotado. Siguió de gira, noche tras noche, solo para mantenerse al día con los pagos. El peso emocional de todo aquello nunca desapareció. Su salud declinaba, su espíritu se apagaba, y la felicidad que una vez conoció parecía haber desaparecido para siempre. En 1985, Rick estaba desesperado por volver. Pero había un problema. Odiaba volar. Aún así, se negó a viajar en autobús turístico, por lo que compró un avión usado por $118,000. Era un Douglas DC-3 de 1944 que había pertenecido a Jerry Lee Lewis. Rick pensó que le ahorraría dinero y le daría privacidad, pero el avión era un desastre. Los motores eran poco fiables, las piezas fallaban a menudo y la banda tuvo que empujarlo fuera de la pista más de una vez. Todo el mundo tenía miedo de ese avión. La mujer del guitarrista Bobby Neal le suplicó que no volara en él. El bajista Patrick Woodward ya había sobrevivido a 2 aterrizajes de emergencia. El pianista Andy Chapin tampoco quería embarcar.
Pero Rick ignoró todas las advertencias. Necesitaba el dinero. No podía cancelar conciertos. En septiembre, un fallo en el motor le obligó a perderse Farm Aid, una gran oportunidad. El 31 de diciembre de 1985, el avión se retrasó durante horas por otro fallo mecánico. Aún así, Rick lo abordó. Volaban a Dallas para un espectáculo de Nochevieja. En algún lugar sobre Texas, el humo llenaba la cabina. Era tan denso que los pilotos no podían ver los instrumentos. El piloto principal, Brad Rank, se vio obligado a sacar la cabeza por la ventanilla lateral para volar a ciegas. Alrededor de las 5,14 p. El avión se estrelló en un campo a solo 3 kilómetros de una pista de aterrizaje cerca de DeKalb. Según los testigos, la avioneta desprendía humo negro y volaba de forma irregular antes de chocar contra unos árboles y estallar en llamas. Los restos quedaron esparcidos a lo largo de 150 metros. Los únicos supervivientes fueron los pilotos que escaparon por las ventanas de la cabina. Todos los demás, 7 personas, incluido Rick, murieron en el infierno. Rick solo tenía 45 años. Le acompañaban su prometida, Helen Blair, y 5 miembros de su banda y equipo. El técnico de sonido Donald Clark Russell, el pianista Andy Chapin, el batería Rick Intveld, el guitarrista Bobby Neal y el bajista Patrick Woodward. El accidente fue tan terrible que las autoridades necesitaron autopsias para identificar los restos. El mundo de la música quedó atónito. Nelson había sido uno de los mayores ídolos adolescentes de su época, y ahora, apenas unas horas antes de 1986, había desaparecido. Lo que vino después fue aún más complicado. Las finanzas de Rick eran un caos. Se había divorciado de su mujer, Christine Harmon, y tenía 4 hijos, Tracy, Gunnar, Matthew y Sam. Estaba comprometido con Helen Blair, pero ella quedó fuera de su testamento. También lo estaban su ex mujer y su madre. Y lo que es peor, se dice que la herencia tenía una deuda de $1 millón debido a los hábitos de gasto de Rick, los gastos legales y el coste de mantenimiento del DC-3 de época que le mató. Durante un tiempo, la gente pensó que Rick había muerto sin testamento. Su ex mujer alegó que no pudo encontrarlo y se hizo cargo de la herencia. Pero el hermano de Rick, David Nelson, presentó más tarde un testamento fechado apenas 4 meses antes del accidente. Eso lo cambió todo. En el testamento solo se nombraba herederos a los 4 hijos de Rick y se designaba albacea a David. Aún así, con tantas deudas, no estaba claro si quedaría algo para heredar. Christine no lo tomó a la ligera. Intentó reclamar parte del seguro de vida de Rick a pesar de su divorcio. También desafió el papel de David como albacea en los tribunales. La pelea legal se puso fea rápidamente. Surgieron acusaciones de consumo de drogas, mala paternidad y temeridad financiera. Algunas se remontaban a años atrás, y ya se había gastado más de $1 millón solo en el divorcio. Ahora, los abogados estaban rodeando lo que quedaba. Entonces llegó una sorpresa aún mayor. Rick tuvo otro hijo. Su nombre era Eric Jude Crew, y nació después de un breve romance que Rick tuvo con una mujer llamada George Ann Crew en 1980. Al principio, Rick negó ser el padre, pero un análisis de sangre ordenado por el tribunal en 1981 demostró lo contrario. Se le ordenó pagar una pensión alimenticia de $400 al mes, que al parecer dejó de abonar al cabo de un tiempo. En su testamento, Rick afirmó que la paternidad era discutida y dejó a Eric completamente fuera. Tras la muerte de Rick, George Ann luchó por la parte de la herencia que le correspondía a su hijo, pero el tribunal mantuvo el testamento. Eric no recibió nada. Al mismo tiempo, los padres de Helen Blair presentaron una demanda por homicidio culposo. Afirmaban que el accidente de avión se debió a un mantenimiento deficiente y querían una indemnización. Las familias de los demás pasajeros también se sumaron a la demanda. Siguieron más demandas. Los acreedores presentaron reclamaciones. George Ann presionó por los derechos de Eric. Kristen siguió luchando por el dinero del seguro. La finca parecía un barco que se hundía con demasiadas manos agarrándose a las sobras. Pero lo que todo el mundo se perdió fue que la verdadera fortuna de Rick no estaba en efectivo o propiedades. Estaba en su música, su catálogo y sus derechos de autor. Especialmente los procedentes de formatos digitales como el streaming, valían una fortuna oculta.
El problema era que las discográficas se lo estaban robando silenciosamente. En 2011, el patrimonio de Nelson demandó a Capitol Records por entre 100 y 250 millones de dólares. La demanda acusaba a Capitol de ocultar ingresos no compensados, dinero que, según afirmaba, no podía vincularse a artistas concretos, y de pagar de menos al patrimonio de Rick por las ventas digitales. Capitol había estado utilizando deducciones que no tenían sentido, como las tasas de rotura destinadas a CD físicos o vinilos aplicadas a las descargas digitales. El patrimonio dijo que era un fraude. Se desviaban millones utilizando trucos contables anticuados. Capitol también se negó a proporcionar datos completos de auditoría. El resultado, los herederos de Rick no pudieron verificar cuánto se les debía realmente. En 2014, el caso se resolvió. Capitol acordó pagar una cantidad no revelada y prometió una mayor transparencia en el futuro. El equipo jurídico lo calificó de victoria histórica.